Muy buenos días. La siguiente entrega didáctica va para alumnos de cuarto bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas, siempre dando la continuidad a su curso de Matemática 1. Esta vez vamos a darle el seguimiento al tema de nivelación, porque todavía estamos cubriendo contenidos de repaso de su ciclo básico, porque es necesario reforzar esa base para que cuando entremos a los contenidos que son de nuestro programa, pues no tengamos dificultades en esto. Así que el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la potenciación en números enteros. Potenciación. Hemos dicho que la potenciación en cierta forma es una multiplicación abreviada, en la cual un mismo número se toma dos o más veces como factor. Por ejemplo, acá estamos multiplicando 3 por 3 por 3 y por 3. Es decir, que el número 3 se toma 4 veces como factor. Y de aquí surge la potenciación, porque la vamos a escribir copiando el número que estamos repitiendo como factor, y en la parte superior derecha escribimos un número que nos indica la cantidad de veces que este número está como factor. En este caso, el número 4. Se acostumbra a escribir en la parte superior derecha y de una manera un poquito más pequeña esta escritura que la escritura del número factor. Esto naturalmente nos da un resultado y sabemos que es 81. Como se trata de generalizar esta definición, vamos a proponer otro ejemplo, en el cual vamos a tener que un número A se multiplica por el número A es decir, ahora tomamos el número A multiplicándose por él mismo y lo tomamos como n veces factor. De esta forma ya generalizamos nuestra definición y la vamos a escribir así. Aquí tomamos el número A, que está tomada como factor n veces, y luego nos va a dar un resultado. Como este resultado no es conocido para nosotros, le vamos a proponer un número, por ejemplo, h, que significaría un número que nos dio como resultado. Para esto vamos a nombrar las partes de esta operación, porque toda esta operación es lo que nosotros conocemos como potenciación. Y vamos a nombrar sus partes. A este número que se toma como factor le vamos a llamar acá número base. Este numerito es nuestro exponente. Y al número que resulta de la operación le llamamos potencia. De esa cuenta, en esta definición general que hemos identificado, diríamos que el número h es una potencia del número a, según esta definición. Concretamente acá, el número 81 es una potencia de 3. Y si quisiéramos ser más específicos, diríamos, el 81 es la cuarta potencia de 3. El número 3 se eleva a exponente 4, nos da potencia 81. Entonces generalizamos. El número 81 es una potencia de 3. Bien, para ir avanzando un poquito esto, porque recuerden, esto es algo rápido, ya que solamente es un reforzamiento de lo que usted ya trae de su ciclo básico. Yo quiero recomendarles que, como parte de las prácticas que usted hace en casa, en su hora de estudio, se pudiera estructurar una pequeña tablita de potencias.
Así como hemos aprendido las tablas de sumar, las tablas de multiplicar, sería bueno que tuviéramos una pequeña tabla de potenciación, la cual nos podría incluir 2 elevado a 2 igual 4, 2 elevado a 3 igual 8, y así sucesivamente, que pudiéramos llegar, de ser posible, hasta 2 elevado a 9. Todos esos valores nosotros los vamos a tener presentes, vamos a tener presente cuáles son esos valores. Así podríamos decir, ¿cuáles son las potencias del número 2? Posiblemente hasta un número que sea ligeramente menor de 1000. Eso es fácil recordar y es tan importante porque nos va a servir mucho a la hora de identificar la otra operación, la inversa de la potenciación, que es la radicación. Si nosotros no alcanzamos un buen dominio en las potencias de estos números pequeños, definitivamente en la potenciación vamos a tener un poquito de deficiencia, un poquito de dificultad, y no queremos eso para ustedes como estudiantes. Pues bien, ahora continuemos. Sería el 3. Sabemos que 3 elevado a 2 es igual a 9. Si seguimos por acá, tenemos 3 elevado a 5, que sería igual a 243, y así sucesivamente. Podríamos llegar hasta 3 elevado a 6. Yo creo que ese nos va a dar un número que sería ligeramente menor de 1000. Pues estos números son fáciles de recordar. Si ustedes se esfuerzan un poquitito en recordar estas potencias de los números, pues tendrá la ventaja de que al estudiar la operación radicación no va a encontrar dificultad. Podríamos seguir construyendo con la del 4. 4 elevado a 2 es 16, 4 elevado a 3 pues es 64, y así podríamos llegar hasta 4 elevado a 5, que nos podría dar un número de 1024. Podríamos continuar con los demás números. La idea es de que lleguemos, por ejemplo, hasta 9, cuando tengamos 9 elevado a 2, 9 elevado a 3, y creo que con eso sería suficiente. Cuando decimos 9 elevado a 3, tendríamos 729. 729 es potencia de 9, más específicamente, 729 es la tercera potencia de 9. Entonces, yo le recomiendo a usted como estudiante de cuarto bachillerato en ciencias biológicas que construya estas tablas a manera de repaso de lo que usted sabe de potenciación y trate de recordar las principales potencias de los números pequeños. Esto, como repito, nos va a servir mucho en la sistematización, en el aprendizaje de la operación radicación. Bien, creo que con esto aquí estamos ya claritos. Como esta grabación la estamos haciendo así para proyectárselas a los estudiantes en un momento de clase, no estoy dando ahorita la oportunidad de que se hagan preguntas o que manifiesten sus dudas, pero sí al momento de que usted vea esta grabación en clase, sí puede plantear sus dudas. Como se lo dije al principio, vamos a trabajar la potenciación en números enteros, y sabemos que los números enteros los hay positivos y negativos. Entonces necesitamos trabajar también las reglas de los signos. Para esto vamos a recordar la definición que hemos dado en forma general. Decíamos, A a la N es igual a H. Esta regla de los signos las voy a proponer con una simbología. No se extrañe, por favor, si usted anteriormente no ha tenido la oportunidad de trabajar con simbología. Es necesario que utilicemos simbología porque debemos acostumbrarnos al lenguaje matemático.
Así, por ejemplo, las reglas. Voy a proponer una primera regla. Digo, si A es mayor que 0, eso significa si el número base es un número positivo. Recuerde que todo número mayor que 0 resulta positivo. Pero nosotros aquí ya lo escribimos en simbología. Si A es mayor que 0, entonces H también es mayor que 0. Dicho en otras palabras, para que lo entendamos un poquito en lenguaje más familiar, diríamos: si la base es un número positivo, la potencia también será un número positivo. Segunda regla. Si A es menor que 0, entonces vamos a obtener dos casos. Primer caso. Si nuestro número exponente n es un número impar, h, o sea, la potencia será negativa. Eso indica h menor que 0. Y el otro caso, ahora voy a servirle unos ejemplos. Primera regla: si A es mayor que 0, es decir, si el número base es un número positivo, por ejemplo acá, usted tiene el número 4, lo vamos a tomar como base, es un número positivo. Lo elevamos a 3, sabemos que obtenemos 64, también positivo. Esto responde a esta primera regla. Número base mayor que 0, es decir, es positivo, la potencia es positiva, independiente de cómo sea el exponente. Porque aquí, si usted dice 4 elevado a 2, ahora es un exponente par, pues también nos da un número positivo. Porque el signo de la potencia va a depender del signo de la base, no del signo del exponente. Eso es lo que nos indica esta regla. Pasemos a la segunda regla. Se dan dos casos. Ejemplifiquemos el primer caso. Cuando la base es negativa, porque A es menor que 0 y n es un número impar, por ejemplo. Aquí tengo el número base negativo y el exponente es un número impar. Mi potencia va a ser negativa. Mi potencia va a ser negativa. Y esto nos estaría indicando que es menos 243. ¿Por qué nos va a quedar negativa la potencia? Porque esto viene de multiplicar o viene de tomar como factor 5 veces el menos 3. Cuando usted tome las dos primeras veces, le da un factor o le da un producto positivo. Ese nuevo producto multiplicaría al tercer factor, que es negativo, tendríamos signos diferentes, nos vuelve a dar negativo. Cuando tomamos el cuarto factor, significa multiplicar el producto parcial negativo por este otro factor negativo, nos da positivo. Y finalmente, el quinto factor estaría multiplicando con signo negativo a un producto parcial que tenemos en positivo, nos vuelve a dar negativo. Así. Acá tengo los 5 factores iguales, menos 3. Si usted multiplica primero estos dos, le va a salir más 9.
Ahora tiene que multiplicar más 9 con menos 3. Por regla de signos sabemos que el producto de dos números de diferente signo nos da negativo y ya tendríamos menos 27. Menos 27 lo debe multiplicar con este otro y le va a dar negativo y negativo. El producto de dos números de igual signo nos da positivo y acá tenemos 81. Finalmente este número 81 va a multiplicar nuevamente a menos 3 y como son de signo diferente nos queda negativo. Aquí está explicado el por qué cuando la base es negativa y el exponente impar, la potencia es negativa. Esto para ejemplificar el primer caso de la segunda regla. La base número impar, la base negativa y el exponente impar. Base negativa y exponente impar, potencia negativa. Ahora voy a ejemplificar el otro caso. Y voy a tomar la misma base, solo que ahora le cambio el exponente de impar por un exponente par. Tengo base negativa, exponente par, potencia positiva, 81. ¿Por qué positivo? Porque aquí tengo los 4 factores que me indica el exponente. Al multiplicar los primeros dos, como son de igual signo, me da positivo. Al multiplicar este positivo por este negativo, me va a dar negativo. Y finalmente este negativo por el último factor que es negativo, obtengo un producto positivo. Entonces, con base negativa y exponente par, potencia positiva. De esta forma, queda ilustrada la regla de los signos en la potenciación. A continuación, recuerda usted que cuando inicié esta exposición le dije, vamos a tomar a la potenciación como una multiplicación abreviada. De manera que, siendo una multiplicación abreviada, la potenciación goza de las mismas propiedades que la multiplicación. Pero yo voy a trabajar con usted en este momento la aplicación de la propiedad asociativa. Muy bien. Voy a utilizar la propiedad asociativa que tiene la multiplicación aplicado ahora en la potenciación. Repito, porque hemos tomado la potenciación como una multiplicación abreviada. ¿En qué consiste esto? Voy a retomar algunos de los ejemplos anteriores. Si propongo esto, aquí tengo una multiplicación continuada donde todos los factores son iguales. Lógicamente esto me lleva a escribirlo con notación de potenciación o notación exponencial. Tengo 5 veces el factor 3, entonces le escribo número 5 y ya sé que mi resultado va a ser 243. La propiedad asociativa me dice que yo puedo agrupar los factores, es decir, yo puedo tomar primero estos factores y multiplicar por el producto de estos otros factores. Dicho de otra forma, voy a obtener un producto parcial con estos 3 y un producto parcial con estos 2 y después multiplicar los dos productos parciales. Así, si yo tomo 3 por 3 y por 3,
Lo hago con notación exponencial, me queda 3 elevado a 3. Y aquí voy a multiplicar 3 por 3, que es 3 elevado a 2. Pero como ya en una clase anterior con usted trabajé esto, de que la propiedad asociativa es tan evidente, tan clara, que no necesita una demostración más amplia. Es decir, es de nuestro conocimiento que la propiedad asociativa es tan verídica, ya no dudamos de su resultado. Quiere decir que esto nos tiene que dar a nosotros necesariamente el mismo resultado. Porque al aplicar una propiedad no quiere decir que vamos a obtener un resultado distinto, sino que tiene que llevar el mismo resultado. Ahora, observemos nuestro resultado y los factores acá. Tenemos que ahora se convirtió en la multiplicación de dos potencias, pero estas dos potencias tienen la misma base. Y el producto resultante es otra potencia de la misma base. Y vemos que el exponente del producto es la sumatoria de los exponentes de los factores. De aquí sacamos una conclusión muy válida, que dice, el producto de dos potencias de la misma base es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes de los factores. Generalicemos esta definición. Si usted tiene a la 5 y lo va a multiplicar por a la 2, usted tiene aquí una multiplicación de dos potencias de base A, es decir, dos potencias de la misma base. El producto tiene que ser otra potencia de la misma base y su exponente se va a formar de la suma de los exponentes de estos factores. O sea, 5 más 2, 7. Y usted se da cuenta que de este repaso que estamos haciendo con números enteros, ya estamos generalizando para las bases del álgebra. Por eso hacemos este repaso, porque usted en álgebra va a utilizar todos estos conocimientos. Bien, voy a repetir esta regla, o esta ley que se deduce de acá. El producto de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes de los factores. Y ya en forma generalizada, si voy a multiplicar dos potencias de igual base, copio la base y sumo los exponentes, y ese es el nuevo exponente para la potencia resultante. Trabajemos unos ejemplos más, porque puede darse el siguiente caso. Usted va a multiplicar el número 3, que está elevado a 4, y lo va a multiplicar con otra potencia de la misma base 3, pero su exponente ahora es menos 1. Como se trata de multiplicar dos potencias de igual base, el producto será otra potencia que va a tener la misma base, pero su exponente va a ser la suma algebraica de estos dos exponentes. Y usted sabe que al sumar 4 y menos 1 nos da 3, porque usted sabe aplicar esa regla de la suma de dos números de diferente signo, que dice, se restan sus valores absolutos y a esta diferencia se le da el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el 4 es positivo, el resultado es positivo, y 4 menos 1, la diferencia es 3. Generalizando, si tenemos un número x y lo queremos multiplicar por x elevado a 3, se convierte también en una multiplicación de potencias de igual base. Como se trata de producto de potencias de igual base, copiamos la base y sumamos los exponentes. Aquí el exponente es 3 y aquí el exponente es 1. Generalmente el exponente 1 no es necesario escribirlo, pero sí al momento de una operación como en este ejemplo, no debemos olvidar la presencia de ese exponente 1. De tal manera que aquí nos va a dar x elevado a 4, que también ya es una aplicación que hacemos en álgebra.
Cuando con usted trabajé el repaso de multiplicación y división, quedamos claros de que son dos operaciones inversas. La división es inversa a la multiplicación. Por lo tanto, si aquí yo tengo esta multiplicación, se trata de una multiplicación de dos potencias de igual base. El producto va a ser otra potencia de la misma base y su exponente la sumatoria de los exponentes de los factores, es decir, 2 elevado a 5. Esto es tan cierto, entonces lo inverso nos diría lo siguiente. Porque cuando hemos tipificado lo inverso de las operaciones decíamos factor por factor igual producto, entonces el producto dividido entre uno de los factores necesariamente nos produce el otro factor. Quiere decir que aquí el resultado es 2 elevado a 3. Y con esto obtenemos también una conclusión válida. Dice, el cociente, porque esto es un cociente, viene el resultado de dividir. El cociente de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base y su exponente es la diferencia del exponente del dividendo menos el exponente del divisor, es decir, 5 menos 2, 3. Si generalizamos, usted puede tener esto, x elevado a 3, y lo va a dividir entre x elevado a 2. Se trata de una división de potencias de igual base. Nos da otra potencia de la misma base y su exponente va a ser 3 menos 2, 1, pero el exponente 1 no es necesario escribirlo. De manera que x elevado a 3 dividido x elevado a 2, el cociente es x. Podríamos trabajar también un ejemplo más. Y en este ejemplo tenemos exponentes de signo contrario. M elevado a 3 lo voy a dividir entre M elevado a menos 1. La regla me dice que el cociente de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base. Y el exponente va a ser la diferencia del exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Es decir, al exponente 3 yo le voy a sustraer el exponente menos 1. Y usted sabe por regla que esto es igual a 4. De manera que aquí me queda m elevado a 4. Esto por la aplicación correcta de la regla de signos en esta sustracción. Así ya hemos generalizado estas dos reglas. Pero el caso es que esta regla última que hemos demostrado y que usted ya la ha analizado y por supuesto estará de acuerdo en las conclusiones a que hemos llegado. Esta misma regla la vamos a aplicar en otros contenidos que nos van a resultar muy pero muy interesantes. Así, si usted tiene ahí tenemos dos potencias de igual base y necesitamos dividirla. Entonces tenemos una división de dos potencias de igual base. Mi cociente va a ser otra potencia de la misma base. Y su exponente va a ser la diferencia del exponente del dividendo menos el exponente del divisor. O sea, me quedaría 2 menos 2 y esto es igual a m elevado a 0. Entonces, ¿existe el exponente 0? Sí, porque el exponente 0 se origina de la división de dos potencias iguales, es decir, de igual base y de igual exponente. ¿Y cuál es el resultado? Si nosotros tenemos acá m elevado a 2
Esto significa m por m. Para hacerlo desglosado de una potencia, escribimos sus factores y aquí también m. Y sabemos que un número m multiplicando y un número m dividiendo pueden cancelarse. Y aquí también un número multiplicando y un número dividiendo pueden cancelarse. Si se cancelaron todos los factores en el numerador y todos los factores en el denominador, no vaya a equivocarse a decir que el resultado es 0, sino que acá el resultado es 1. Porque no podemos dejar en vacío todo esto. Entonces podríamos agregarle que esto está multiplicado por 1 y esto también está multiplicado por 1, y no hemos modificado el contenido de esta división. Porque m por 1 siempre va a ser m a la 2. M por m por 1 también va a ser m a la 2. O sea que ahí los números unos que yo le agregué son solamente para aprovechar las características, las propiedades, las bondades del número 1 como elemento neutro en la multiplicación. De manera que al cancelar yo esto me podría quedar 1 dividido 1. Esto sería 1 dividido 1 y esto es igual a 1. De manera que m elevado a 0 equivale a 1. Y así vamos a generalizar en nuestro resumen de aplicación de esto. Diríamos, cualquier expresión matemática elevado a exponente 0 equivale a 1. Así, usted podría tener esta expresión. Pero si todo está elevado a 0, olvídese de lo que está como contenido acá y usted sabe que todo eso vale 1, porque es una expresión completa. Elevado a exponente 0 siempre vale 1. Todo esto ya como una aplicación de la regla que conocimos del resultado de dividir dos potencias de igual base. Hay otro ejemplo que vamos a aplicar en este momento. Y es el siguiente. Voy a dividir m elevado a 2 entre m elevado a 3. Como nuestra regla dice que para dividir potencias de igual base, obtengo como cociente otra potencia de la misma base y el exponente va a ser la diferencia del exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Aquí me queda 2 menos 3 es igual a m elevado a menos 1. Y ahora sí, ya tenemos un exponente negativo, pero en este caso concretamente el exponente menos 1. ¿Y a cuánto equivale el exponente menos 1? Lo vamos a demostrar acá. Esta división puede escribirse así como fracción y equivale a m por m. Aquí m por m y por m. Entonces aquí me quedó un factor más que en el numerador o en el dividendo. Le puedo agregar un 1. Recuerde, el elemento neutro tiene esa bondad, esa propiedad, esa característica, nos ayuda a resolver muchas cosas. Ahora vamos a hacer lo mismo que se hizo en el ejemplo anterior. Factores iguales en el numerador y denominador, o dividendo y divisor, son cancelados. Y el resultado entonces es 1 dividido m. Quiere decir que esta expresión m a la menos 1 equivale a 1 dividido m. Ahora voy a indicarle que cuando usted tiene esta expresión 1 dividido m, nosotros le llamamos una expresión inversa. ¿Inversa de quién? Del mismo número m. Primero le voy a poner un ejemplo con el número 5. 5 es un número entero. Y cuando con usted trabajé las primeras clases de reforzamiento, le dije, todo número entero tiene un inverso multiplicativo, o sea, simplemente un inverso, o también le llamamos un recíproco. ¿Y cuál es ese número? Pues va a ser un número
va a ser un número que al multiplicarlo por este número, o sea, aquí yo no conozco ahorita el número, trato de buscar su inverso, pero sé que el resultado tiene que ser 1 porque es el elemento neutro. Cuando dos números multiplicados dan 1, los dos números se dice que son inversos. Ahora usted me podría ayudar y dice, ¿qué número debo multiplicar por 5 para que el producto sea 1? Y vemos que ese número es tan solamente el número 1/5. Porque si usted multiplica un entero por una fracción, recuerde, solo multiplica el entero por el numerador y coloca como denominador el mismo, resulta 5 dividido 5, que es igual a 1. Por lo tanto, este número que tengo acá es el que debe ir aquí. Y si se da cuenta, el inverso de 5 es 1 dividido 5. Entonces yo le decía, 1 dividido m necesariamente es el inverso del número m, que también puede escribirse como m a la menos 1. Esta escritura a usted le va a servir mucho en cursos posteriores de matemática, incluso también en física. Por ejemplo, cuando usted tiene que buscar un inverso de la función seno, un inverso de un logaritmo, siempre se va a escribir con exponente menos 1. De manera que esta aplicación sí es de mucha importancia para que ustedes la tomen en cuenta y trate de interpretarlo correctamente. Para finalizar con esto, le quiero decir que el inverso de 4 es 1/4. El inverso de A es 1 dividido A. Aún nos queda un ejemplo más que tratar en este día. Y se trata de un cambio diferente acá. Dice, x elevado a 2, m elevado a 2 lo quiero dividir entre m elevado a 5. Si aplicamos la regla, sería mi resultado sería m elevado a menos 3, porque se obtiene al restar 2 menos 5 menos 3. Ahora se trata de interpretar, ¿y cuánto o qué significa m elevado a menos 3? Muy sencillo, vamos a trabajar el mismo ejemplo así. M elevado a 2 dividido entre m elevado a 5 es igual a esto. Aquí tengo m por m, mientras que acá así va. Y ahora, si tengo más espacios aquí que me quedaron vacíos, los puedo llenar con 1, porque este 1 no me cambia absolutamente nada como factor. Y aplicamos el mismo sistema. Factores iguales en dividendo y divisor se cancelan, de manera que aquí nos ha quedado ahora como resultado 1 por 1 por 1 es 1, y m por m por m, m elevado a 3. Quiere decir que este número que está expresado como m elevado a menos 3 significa 1 dividido m elevado a 3. Ahora, ¿seguirá siendo el inverso? Si usted lo puede tomar así, claro. Dice, ¿qué significa m a la menos 3? Significa el inverso de m elevado a 3. El inverso de m elevado a 3. Posiblemente usted estaría pensando, yo lo voy a interpretar, dirá usted, de que toda cantidad elevada a un exponente negativo siempre equivale a 1 dividido la misma potencia, solo que ya con exponente positivo. Usted tiene los recursos a su alcance, usted tiene los mecanismos para recordar estos procedimientos. Lo importante es que sí los interprete, los recuerde y los aplique. Entonces hemos trabajado el contenido de la potenciación con todas sus formas, algunas reglas. Se fijó que empezamos trabajando desde las reglas de los signos.
Empezamos luego aplicando la propiedad asociativa de la multiplicación en la potenciación, nos llevó a reglas fundamentales como son el producto de dos potencias de igual base equivale a otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes de los factores. Luego he trabajado la división como operación inversa a la multiplicación y me llevó a la regla de que el cociente de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la diferencia del exponente del dividendo y del exponente del divisor. Y con esta demostración que le hice, ya llegamos también a ver que cuando tenemos un exponente negativo, tiene su interpretación de esta manera, ¿verdad? Que es el inverso. Es decir, toda potencia elevado a exponente negativo representa el inverso de la misma potencia, pero con exponente positivo. Bueno, espero que con esto ya usted haya recordado lo más fundamental, lo más importante de lo que usted estudió en este maravilloso campo de los números enteros y parte de los racionales en sus operaciones básicas, cosa que es de lo más importante porque de aquí se desprenden reglas muy valiosas que usted va a estar trabajando en álgebra y no me gustaría que usted cuando esté en álgebra encuentre obstáculos que de pronto no sé cómo aplicarlo, no. Por eso estamos haciendo este repaso que va a ser de mucha importancia para usted. Y esta exposición la dejo hasta acá para que ahora usted socialice con un compañero o más de dos compañeros formando pequeños grupos y traten de socializar lo que hemos aprendido a través de algunos ejercicios que se les va a asignar. Gracias por su atención.